Creo que me están trabajando. Hola, me gustaría compartir mi historia. Sé que no es confesión como tal, pero me gustaría saber que alguien me explique qué es por lo que estoy pasando. Primero que nada les pasó un poco de contexto respecto a mí. Soy una chica a la cual le han pasado varios sucesos paranormales. Algunas veces mi familia materna y yo somos testigos de las mismas experiencias paranormales. Resulta que mi abuela materna es extremadamente católica. Sin embargo, su madre, mi bisabuela, era de esas personas que saben leer cartas y así. Yo desafortunadamente no pude conocer a mi bisabuela, ya que falleció meses antes de que yo naciera. Por otra parte, mi abuelo materno es una persona que, si bien es católica, no tiene esa necesidad de querer inculcarte la religión como si tu vida dependiera de ello. Lo digo con todo respeto, tal caso es el de mi abuela. Él respeta tus creencias y pues de alguna forma te apoya. De igual no pude conocer al padre de mi abuelo. Sin embargo, a su madre sí. Ella era una mujer muy seria y en sus últimos momentos ella estaba asustada. No porque iba a irse, sino que ella sentía que alguien la veía mucho. Y en sus últimos delirios decía que no quería irse con él. Nunca sabremos de a quién se refería. Además, ella juró que iba a velar por sus hijos hasta el final. Con esto ya comienzo la historia. Hace como un año mis padres se separaron, ya que mi padre tenía otra relación con una mujer. Para esto, mi padre había cambiado su actitud completamente de un día para otro, como si fuera otra persona. Posteriormente, pues mi mamá lo corrió ya que varios miembros de la familia le comentamos que esos no eran tratos dignos a alguien, en fin. Al pasar los meses mi mamá cada vez se ponía más triste y débil. Mi hermano y yo lo asumimos que fue por la separación, pero un día mi madre regresó pálida de su trabajo. Nos contó que el camión /diagonal autobús en donde iba chocó, pero ella no se dio cuenta ya que estaba en trance, por así decirlo, hasta que sintió que un joven le tocó el hombro y le preguntó que si estaba bien, pero cuando ella volteó a su alrededor, no había nadie, ni siquiera el muchacho que le preguntó. Cuando terminó de contarnos, lloró desconsoladamente. Pasaron las semanas y cada vez nos iba mucho peor, a mi madre, mi hermano y a mí, tanto económicamente como social y académico. Entonces llega un punto en el que mi madre y yo empezamos a sentirnos acechadas. Desde mi perspectiva, yo podía ver a través de los reflejos de las ventanas, televisión, cristales, etc. Una silueta muy oscura. Aquella silueta tenía forma humanoide y llegaba hasta el techo. Cada vez que la veía se encontraba en la contraesquina de mi posición y enfrente de esa silueta se veía otra silueta un poco más clara, del tamaño de una persona promedio, como si ésta impidiera el paso de la otra. A los 5 meses aproximadamente comencé a enfermarme de manera muy consecutiva, además de tener taquicardias, levantarme de la cama con desesperación para toser ya que no podía respirar mientras dormía. Varias noches soñaba que mi padre me hablaba, me decía ya sabes dónde encontrarme para posteriormente soñar con unos departamentos antiguos. Siempre era el mismo piso y el mismo número de puerta 505. Una noche me pregunté el por qué me pasaba esto y quién era la persona que me hacía tanto daño, si era mi padre o aquella mujer que sale con él. No podía dormir y cuando al fin pude soñé que iba al mismo edificio de departamentos, pero ahora subía 2 pisos más de donde siempre me quedaba. Al ver la puerta, se podía observar mucho más vieja que el resto de puertas. Giré la perilla y al abrir la puerta, mi sentido de supervivencia me hizo entender que no debía de entrar al departamento. Este tenía las luces apagadas, no había ventanas, se veía iluminada debido a velas negras y enfrente de aquellas velas podía observar varias fotografías de mi familia, primos, tíos, abuelos, etc. Mi fotografía era la que más veladoras tenía, contaba con 4, estando mi foto al centro de estas. Todas las fotografías estaban alrededor de un círculo blanco con una especie de pentagrama, además de que noté la presencia de 3 personas. No recuerdo bien si eran 2 mujeres y un hombre o si eran 2 hombres y una mujer. Ver eso fue algo un poco fuerte para mí y mirar las veladoras de mis abuelos maternos con la llama débil me asustó completamente, ya que días posteriores ellos tuvieron problemas de salud. Mi abuelo es hipertenso y pues no es nada nuevo que tenga problema con eso. Sin embargo, mi abuela desde que la conozco, nunca había enfermado y ese día ella sentía que moría. Digamos que el problema de mi abuela comenzó un lunes y el de mi abuelo comenzó el martes en la madrugada. Regresando con el sueño, yo estúpidamente entré al departamento y ellos lógicamente me vieron. Fue extraño ya que mientras estuve afuera, no sintieron mi presencia. Ya hasta cuando entré, el hombre me dijo que tuviera cuidado y que estaba asustado. La mujer solo se rió y desperté. Pasaron los días y volví a tener un sueño relacionado a la mujer que estaba en el sueño y básicamente me daba a entender que ella estaba detrás de todo esto. Antes de despertar escuché una voz gruesa que me decía las respuestas siempre llegan a quien las pide para luego despertar.